Gracias, Cristian. Buenos días. Hola, Julio César. Buenos días, doctor. Buenos días, Guadalupe Jocelyn, que veo que va en tránsito. Y veo a Ivonne Azucena. Hola, Ivonne. Iván. Hola, doctor. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Poco a poco, imagino, se irán también algunos incorporando. Comentar, bueno, pues que para quien no ha estado, o recordar a quien ya ha estado conmigo en alguna clase, que pueden interrumpirme en cualquier momento por cualquiera de los medios disponibles, que son el chat, la manita virtual, o incluso abrir su micro, ¿no? La idea es que esto sea lo más constructivamente posible y que podamos hacer algo de pedagogía colaborativa. Cuentan mucho las experiencias, las lecturas, las referencias que ustedes puedan aportar a la clase. Esto es importante porque de ese modo pues se va nutriendo la clase, ¿no? Y vamos haciéndola mucho más rica, ¿no? Ya atrás quedó ese modelo vertical donde el profesor es un ponente único que maneja un monólogo. La intención de la Escuela Judicial Electoral es que podamos llevarnos ese tan anhelado conocimiento significativo, ¿no? Entonces vamos a abordar hoy el tema de razonamiento e intención. Hola, Edgar. Bueno, a José Luis lo había mencionado, lo saludo también. Hola, José Luis. Hola, Jesús Alberto. Buenos días. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Álvaro también. Entonces, ustedes ya iniciaron ayer este diplomado y estaba viendo que lo iniciaron con el doctor Juan Abelardo Hernández, quien es de alguna forma el coordinador. Les habrá puesto al tanto, les habrá dado algunas nociones para poder arrancar. Y de aquí entonces ya, vamos a decirlo así, formalmente esta es la primera clase ya donde nos introducimos de manera plena al tema del pensamiento crítico. Y la idea de esta clase un poco es abordar pues cómo es que surge el pensamiento, ¿no? Y ha pensado el coordinador, y bueno, cuando se elaboró este programa, que era importante abordarlo desde este binomio, que es razón e intención, ¿no? Aquí ustedes, yo les sugeriría que en este diplomado, lo sugerí ayer en el diplomado de ética, sería importante, puesto que somos varias y varios profesores, varias profesoras, las que abordaremos los temas, yo les sugeriría que se vayan haciendo un glosario. Entonces, acompáñense quizás de un cuadernillo, de una libreta, o incluso hasta en el propio celular, en las notas, y vayan llevando un récord de las palabras que se van mencionando aquí, sobre todo cuando esas palabras se reiteran y se van utilizando de una manera, ¿no? Porque obviamente hay palabras que pueden en estos diplomados ser muy útiles porque funcionarán como hilos conductores, pero hay también algunas que pueden funcionar como amigo-enemigo, ¿no? Si a lo mejor dentro de un contexto se está utilizando una de estas palabras para asignar a un tipo de noción o concepto y quizá alguno de mis colegas las utiliza de otra manera o cita algún autor o autora que
las desarrolle de otra forma, ¿no? Entonces, con esta medida del glosario, ustedes podrán, pues incluso hasta cuestionarlos, ¿no? ¿Por qué está utilizando esta idea de esta manera, ¿no? Ustedes podrán ir ubicando, incluso, todavía mejor aún, si pudieran, además de este glosario, ir generando mapas mentales, sería muy útil, aunque entiendo que hay personas que, o sea, depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay personas que son mucho más gráficas y estos flujogramas les pueden servir para orientarlos. Hay personas que a lo mejor lo pueden hacer en dibujos. Hay quien incluso tiene, pues eso, la capacidad de recordarlo solo con la mención, ¿no? Puede generar esas imágenes en su cabeza sin necesidad de hacer el diseño. Entonces, ustedes ubíquense como discentes en el mejor de los planos, pero sí es importante, porque miren, el diplomado es en pensamiento crítico. Pensamiento ya va teniendo una connotación y razonamiento pues va teniendo también un propio desarrollo nociológico que puede o no asociarse a pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es mi cautela, ¿no? Para que podamos hacer este ejercicio. Ya lo había recordado en un famoso texto Michel Foucault, ¿no? Una cosa son las palabras y otras son el sentido o el contenido que esas palabras designan, ¿no? Entonces, incluso yo podría decir que hay 3 niveles hermenéuticos, ¿no? Uno es la realidad, otra es la palabra con la que se designa esa realidad o idea, y luego pues está el ulterior nivel hermenéutico, que es cuando eso se comparte como un código lingüístico, ¿no? Entonces, un poco ese es el ejercicio, para que no entonces sea una clase desaliñada, ¿no? O sea, es decir, que en donde no podamos unir o conectar o articular conceptos. Fíjense, aquí yo ya he dicho, he utilizado 3 acepciones. Y estoy utilizando una cuarta en este momento, ¿no? Noción, concepto, acepción y definición, ¿no? Y uno dice, ¿son sinónimos? Posiblemente, pero si uno atiende a las etimologías, pues me parece que podríamos incluso distinguir algunas características para cada uno pues, de estos, de estas maneras, ¿no? De nombrar las cosas, ¿no? Entonces, para mí, noción podría ser una descripción un poco más personal y subjetiva, porque tiene que ver con la idea de etimológicamente, con la idea que nace en nuestro cerebro, ¿no? O sea, que nace en nuestra cabeza. Concepto, que justamente comparte etimología con concepción, se asimilaría mucho a noción, en tanto que también es una idea que nace, ¿no? Nace digamos, por parte de quien la piensa, ¿no? En cambio, definición sería algo que es más bien externo, porque habla de límites, ¿no? E incluso yo diría algo más colectivo, colaborativo. Así, entonces, cuando yo digo noción o concepto, me refiero a algo que es más de doxa, ¿no? O sea, es más de mi opinión, de lo que sugiero. Y definición de algo que se comparte con un colectivo, ¿no? Y entonces cada una de estas, fíjense, curiosamente, para definir todo lo demás, utilizamos distintas palabras, ¿no? Y acepción, me parece que podría estar en medio. Es como una idea en donde alguien se acerca a una descripción, pero se acerca para compartirla con los demás, ¿no? Bueno, igual esto podría ser discutible, pero estoy haciendo justo el ejercicio que les propongo ustedes realicen en lo personal con cada una de las palabras que aquí se mencionan, ¿no? Entonces vamos a abordar este binomio sugerido de razonamiento e intención. Bueno, primero, y lo voy a hacer, digamos, de una manera que quisiera yo intentar
de alguna forma ensayar en este semestre, bueno, en este inicio de año en la Escuela Judicial Electoral. Durante las vacaciones estuve leyendo sobre técnicas didácticas y pedagogía y estoy intentando y les estoy sugiriendo que hagamos una especie de técnica de pensamiento abductivo. Se me ocurrió por varias razones, ¿no? Desde hace algún tiempo he venido como pensando y desarrollando esta idea de lo abductivo para la enseñanza del derecho y ahora ha cobrado vital fuerza por el tema del derecho probatorio y estas cuestiones en donde se requiere de un tipo de pensamiento que construya sumando elementos. Pero esta construcción no es como en el razonamiento analítico lineal ni necesariamente directa, ¿no? Sino que va teniendo en cuenta algo que ahora se ha puesto muy en boga, que es el contexto, ¿no? Se está hablando en distintos espacios del desarrollo de los saberes del contexto. No sé si habrán escuchado, pero por ejemplo, nuestro nuevo código de ética habla de la necesidad de que la persona que se encuentra dentro de la administración de justicia electoral tenga en cuenta el contexto, ¿no? Incluso yo he encontrado hasta memes y chistes sobre el contexto, ¿no? Acabo de... No me acuerdo una serie, creo, de televisión donde dice, ¿no? Que decía justo eso. Decía, es que es tan vaga esa idea del contexto, ¿no? Pero lo cierto es que es un concepto de nuestra generación. Entonces yo diría que podríamos ir de alguna forma generando una reflexión sobre qué es el razonamiento en función de nuestro contexto. Haciéndolo de manera abductiva, sugiero entonces que se hiciera a partir de las pistas que vamos encontrando, ¿no? De los elementos que vamos encontrando en el terreno en el que nos iremos desarrollando. Parece un rollazo, pero no es tanto. Lo que quiero decir es que aprovechemos los insumos que tenemos a disposición para poder construir un concepto, una noción de razonamiento que nos sea útil para esta clase, ¿no? Y yo creo que esta generación le ha interesado mucho, pero bueno, ese también es una intuición mía, ¿no? Y sumo un concepto nuevo, intuición. Una intuición mía de que a esta generación le está interesando particularmente esta idea de, le vamos a llamar así, ¿no? Del pensamiento enigmático. Y sumo 3 productos de la cultura popular un poco para captar su interés. No sé si ya vieron Glass Onion, que es parte de esta saga de Knives Out. Es una película, es la segunda parte de una saga que no sé si ustedes jugaron Clue de niños. O sea, hay un asesino o hay un criminal o una criminal. Entonces hay una serie de perfiles. Tú tienes literalmente que perfilar a cada uno de los personajes y tienes que intentar adivinar quién es el que cometió el crimen, ¿no? Entonces, esto se ha venido desarrollando en muchos lugares, no en México, pero sí en muchos lugares con bastante éxito, ¿no? Sobre todo dentro de o como puede entenderse, dentro del derecho penal, ¿no? Donde, bueno, pues se hacen como, se utiliza el pensamiento abductivo para estos fines, ¿no? Yo, en resumidas cuentas, les diría así, o sea, algo, de manera sencilla, se trata de pistas que hay que reunir para poder darle sentido a un tipo de historia, ¿no? Entonces, esta parte me gusta también mucho, ¿no? O sea, sumado al pensamiento abductivo, tratamos de generar una narrativa, una narración, una historia, ¿no?
Entonces, yo les diría que al final de esta clase terminaríamos contando una historia sobre qué cosa es el razonamiento y la intención, ¿no? Y para hacer eso, vamos sumando las pistas. Por eso les decía que es muy importante que ustedes aportaran, diciendo, pues a mí me suena, yo leí, yo escuché, yo hice, ¿no? Porque de esa manera, vamos de alguna forma generando una historia colectiva, ¿no? Una historia fractal, ¿no? Donde cada uno tiene de alguna forma un pedazo de esa verdad que al final queremos construir, ¿no? Entonces, empecemos, o sea, así con los insumos, insisto, que tengamos a disposición. ¿Ya vieron Merlina? No, tampoco. No. Bueno, este es otro caso. Merlina es un exitazo, ¿eh? Ya es una de las series más vistas de Netflix. Y Merlina tiene también esta composición, ¿no? O sea, Merlina es una detective. Merlina tiene que descubrir quién es el monstruo, ¿no? Y entonces, a lo largo de los capítulos te van dando pistas. Pero bueno, este formato lo hemos visto en, no sé, en los remakes de Sherlock Holmes, con Michael Downey Jr., ¿no? Lo hemos visto en un sinfín de tramas. A mí lo que me da curiosidad es que muchas de las tramas que tú no creerías tienen que ver con ese género, ¿no? Detectivesco, lo están incorporando. O sea, parece que está resultando un tema de interés para esta generación. Insisto, es una intuición mía, ¿no? Así como el tema de los multiversos, ¿no? Que lo pusieron por todos lados y está en muchos lugares, que a mí me parece también muy interesante en términos epistemológicos, pero para este caso de un diplomado de pensamiento crítico, yo le sugiero eso, ¿no? Pensamiento aductivo, pensamiento situado, la idea del contexto, la idea de las narrativas, y ahí ir construyendo algo sensato. Entonces, ahí va mi historia. Yo empiezo con la historia. Si alguien luego quiere sumarle a esta historia, adelante, esa es la idea, ¿no? A mí me parece que hay pues eso, una especie de cliché, de lugar común, cuando se habla de razón, y se le, de alguna forma, se le hace antagonizar con la voluntad, que en este caso toma la palabra intención. O sea, en este diplomado es razón versus intención. Alguien quizá recordará sus clases de la prepa cuando nos hablaban de la famosa alegoría del carro alado. ¿Se acuerdan? De Platón, ¿no? Un cochero que guía dos caballos, uno es la razón y otro es la voluntad, ¿no? Los caballos que tiran, pues obviamente, en esta metáfora, pues tiran con vehemencia y que si uno no los guía, pues uno se puede ir para un lado, el otro se puede ir para el otro lado, ¿no? Y continuando con la metáfora, puede que los caballos que estén unidos por algún tipo de mecanismo trabajen juntos, o puede que incluso, pues eso, descarrilen o desbarranquen al vehículo que conducen, ¿no? Entonces, razón y voluntad como dos facultades humanas que coexisten, pero que no siempre coinciden, o que pueden estar en lucha, o que pueden estar en tensión. Y que esto lleva, pues, a la postre, a pensar que para que los seres humanos podamos vivir de manera coherente, tenemos que tener, aquí va el tema, el control de ambas, ¿no? O sea, tenemos que tener un control de la voluntad y tenemos que tener un control de la razón. Y de ahí arranca lo que en la filosofía clásica se llama antropología filosófica, ¿no? No es nuestra ciencia social moderna llamada la antropología, no, es la antropología filosófica. O sea, es la descripción de las facultades del ser humano en la filosofía clásica. Y pues uno de los más grandes exponentes de esta rama del conocimiento
es Aristóteles, ¿no? Entonces, Aristóteles trata a través de la observación de definir cuáles podrían ser estas facultades que componen lo humano y encuentra estas dos grandes facultades, ¿no? Entonces, si ustedes de alguna manera van armando esta historia, ¿no? Cuando hablamos de razón, pues hablamos de una facultad que supone el uso de la inteligencia, o sea, y aquí entonces empieza a ponerse bien interesante, ¿no? Para, de alguna forma, aquí los términos son muy importantes, alimentar a la voluntad, ¿no? O sea, es decir, nosotros ponemos en marcha acciones que supuestamente han sido inculcadas por la razón. ¿Sí? Entonces, ahí de hecho hay frases célebres, ¿no? Como, haz lo que piensas, porque si no terminarás pensando a partir de lo que haces, ¿no? Que bueno, puede ser hasta un tipo de paradoja, ¿no? Pero yo diría en esta historia que estoy tratando de construir con ustedes, que de alguna manera hay una especie de eslogan, ¿no? Decía yo, de cliché, donde se dice, la razón tiene que dominar a la voluntad, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en términos muy contextualizados, ¿no? Yo tengo los triglicéridos altos, ¿no? Eso supone que debo de bajar la ingesta de pan, ¿no? Y entonces, pues, llega una sabrosa rosca de Reyes con olor a mantequilla, ¿no? Grandes tramos de azúcar encima. Y obviamente, mis sentidos, al mirarla, al olerla, increpan a la voluntad para cortar un buen pedazo de rosca y comérmelo, ¿no? Pero en ese momento, en Occidente, hay como este mensaje que viene del estoicismo que dice, no, la razón dice, no, contrólate. Ahí va el carro al lado, ¿no? No comas rosca. Acuérdate cuando, después de que comiste antier o ayer rosca, pues, te vinieron esos piquetitos que te molestan tanto, ¿no? Acuérdate que después, cuando hiciste el año pasado un control médico, pues te dijeron que estabas con unos niveles altos, ¿no? O sea, cuida tu salud, ¿no? Entonces, la razón como una especie de policía, ¿no? Como una especie de, pues eso, de contralor que está tratando de detenerme para que yo goce y disfrute, ¿no? Por decirlo así. Pero ese gozo y disfrute puede tener complicaciones no deseables, ¿no? Esa es la imagen que en Occidente tenemos de la razón, ¿no? La razón como una especie de, pues, en términos de la facultad humana, porque después, ahora vamos a hablar de la razón como un concepto fundacional, digamos, de la filosofía occidental. Pero en principio, esa es la historia que yo, o sea, digamos, en términos sencillos, me cuento a mí mismo, y ahora les cuento a ustedes, cuando escucho el término razonamiento-intención, ¿no? O el binomio razonamiento-intención. Y aquí se pone más interesante porque pues veo que hay compañeras, ¿no? ¿Por qué se pone más interesante? Porque veo que hay compañeras. Porque desde los griegos nos vendieron la idea que esto era patrimonio de los varones. Los varones somos más racionales que las mujeres. Una idea que a mi parecer y para esta generación resultaría no solo ofensiva, ¿no? Sino con poco sustento, ¿no?
No sé si me explico, ¿no? Esto es súper polémico, ¿eh? Y por favor, quiero que aquí nos vayamos con muchísima cautela, porque cuando no se entiende, insisto, podría resultar como en un tipo de formulación ofensiva, pero yo considero, incluso lo voy a decir desde este momento para que quede muy claro, yo considero dos cosas. Una, que tenemos distintos tipos de razonamiento, o sea, tenemos distintos tipos en el que la razón interactúa con las demás facultades y que eso o sea, eso no es exclusivo de varones o de mujeres y que incluso el razonamiento femenino es mucho más evolucionado y avanzado que el masculino, porque las mujeres han logrado generar pues este equilibrio entre la parte emotiva y la parte racional, ¿no? Cosa que los varones, por un tema cultural, no lo hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que justo hoy llaman las nuevas masculinidades, ¿no? A los hombres se nos ha impuesto el ser supuestamente racionales, ¿no? Y dominar constantemente esas emociones, ¿no? Entonces, el tema se pone bien interesante porque justo eso que llamamos patriarcalismo o ese dominio, y fíjense, estoy ya contextualizando, ¿no? O sea, no estoy tomando a rajatabla lo que la filosofía clásica nos dice, ¿no? Yo estoy pensando que justamente Occidente creó un mito sobre la racionalidad y esa racionalidad la ha hecho patriarcal. O sea, esta hipótesis me encanta muchísimo porque esto nos lleva justo a un tema que parecería extraño tratar dentro, digamos, del contexto de razonamiento e intención, pero que resulta oportuno para un diplomado en pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo sí, lo llamaríamos así, el mito del racionalismo, ¿no? Es decir, pregunta número 1, ¿por qué la razón sería la mejor facultad posible dentro de todas las facultades humanas? O sea, ¿por qué hemos entronizado a la razón y al razonamiento como algo necesariamente superior a las demás facultades humanas? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué cuando decimos, eres una persona racional, es como un elogio, es como algo mejor, ¿no? Que una persona que dice, tienes fuerza de voluntad o tienes manera de concretar los objetivos. O sea, ¿por qué la razón la colocamos como una facultad mejor que la intención o la intuición o las emociones o la imaginación, por ejemplo, ¿no? Que es parte incluso de la racionalidad, ¿no? Esta es mi primera pregunta. Y 2, ¿por qué hemos encasillado a la razón como un tipo de facultad controladora y de alguna manera necesaria para la dirección y conducción de nuestra vida en lo personal y de nuestra vida como colectivo? ¿No? Esa es mi segunda pregunta, ¿no? Y ahí va el pensamiento crítico. Aquí va la parte que me gusta. Hay un concepto de razón en Occidente que es colonialista. No sé si ustedes lo están llegando a percibir. O sea, el mismo argumento que el varón utiliza con las mujeres, es decir, tú no piensas como yo, ni nunca pensarás como yo, porque yo sí uso la razón, porque yo controlo mis emociones. Tú no controlas tus emociones. Imagínate qué liderazgo tendrías tú estando al frente de esto o haciendo estas cosas porque tu racionalidad es inferior a la mía en tanto que tus emociones la dominan, ¿no? Y ahí construimos el mito, ¿se dan cuenta? Sí lo percibe, pero es el mismo argumento que utiliza el europeo con el latinoamericano. No, tú latinoamericano estás lleno de poesía, estás lleno de musicalidad,
estás lleno de matices y no logras hacer que tu razón sea como la mía, ¿no? O sea, y incluso ponemos, a ver, ¿quién se pone como modelo de la racionalidad suprema? La cultura alemana, ¿no? Incluso, fíjense, Robert Alexi tiene un libro así, o sea, sobre razonamiento, ¿no? O sea, es decir, si quieres ejercer correctamente el derecho, tienes que llegar a la racionalidad como panacea del pensamiento occidental, del pensamiento superior, ¿no? Y observamos o sea, en nuestro imaginario sí, tiene que ser una persona que controla absolutamente sus emociones, que no deja ver un milímetro de cuál es su intención. Y entonces, o sea, nosotros como latinoamericanos jamás podremos llegar a ese tipo de racionalidad, o al menos intentamos imitarla, porque nuestra racionalidad es de otro tipo. Ahora se habla de pedagogía, de filosofía sentipensante, ¿no? Por ahí hay unas propuestas o textos sobre eso, ¿no? Es decir, hemos descubierto que al final de cuentas no podemos prescindir de las emociones, ¿no? Somos seres sentipensantes. Entonces, una clase como la de hoy que habla de racionalidad de intención, ¿qué diseño epistemológico tendría que tener? Esa es mi pregunta. A ver, dice, aquí leo lo que han puesto. Abel Piña dice, todo sobre la razón, nada por la fuerza. Benito Juárez, sí va. Eso, claro, porque además, o sea, ese es justo el pensamiento moderno, ¿no? El pensamiento decimonónico que deposita toda su esperanza en la razón. Y ahorita voy digamos, a complejizar esa idea, ¿no? Edgar Gorstieta, de entrada creo que es lo que nos hace humanos, ¿no? Bueno, me imagino que alguna cosa que mencioné sobre esto de las facultades, ¿no? Y Jesús Alberto Robledo Valero dice, desde la razón creo que buscas elementos lo más objetivos posibles que justifiquen tus decisiones, tomando en cuenta tus emociones, pero también tu entorno y las consecuencias. Sí. Sí, Jesús, tienes razón, pero aquí yo lo que estoy problematizando, a ver si se logra percibir, lo que estoy problematizando es un poco el input que nos impusieron para desarrollar esta argumentación empezando por la razón. Mira, si tú te relees, vas a ver que dice, desde la razón. O sea, la razón es la que reina, es la que va al principio. Y ya la razón es el carro al lado, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cuántas? Sí, las emociones, pero hasta aquí, ¿no? El contexto, pero hasta aquí. O sea, la razón es la que domina. Y yo, ¿por qué digo que problematiza? A lo mejor sí es así, ¿no? Pero lo que yo estoy problematizando es que esta generación ha dicho, bueno, pero, y eso no es sencillo, pero ha dicho, bueno, pero también tenemos la intuición, ¿no? Y alguien ha dicho, no, pero la intuición, ahí está una canción de Shakira, ¿no? Creo que empiezo despacio, despacio, dice, y las mujeres somos las de la intuición, ¿no? Entonces, no, la intuición es femenina, no, guácala, ¿no? No sé si me explico. Hay que empezar por la razón. Pero la intuición a cuántos no ha salvado, ¿no? Sí, Carla Denise, adelante. Hola, doctor Narváez, buen día, qué gusto verle y saludarle.
ahorita que ha estado comentando sobre estos temas de la racionalidad y la cuestión como emocional, me vino a la mente porque ahorita precisamente, bueno, no ahorita, sino en estos tiempos estoy leyendo el libro de la inteligencia emocional y es muy interesante porque es lo que nos hace comprender, ¿no? El por qué en ocasiones nosotros como seres humanos hay veces que le damos más prioridad a la inteligencia racional o la priorizamos que la inteligencia emocional, cuando en ocasiones en aspectos de nuestra vida no, el ser tan racionales nos pone un poquito más de trabas para poder sobrellevar las actividades cotidianas y todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo tengo, ya fui hace rato por el libro, La inteligencia emocional, yo creo que varios ya lo han visto o han escuchado de él, y es muy interesante, apenas no llevo mucho, pero lo que he aprendido es poder nosotros distinguir, ¿no? Entre qué situaciones podemos analizar desde la forma racional, pero también poniéndolo como equivalente lo emocional. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay veces que sin darnos cuenta puede ganar la inteligencia emocional que la racional, ¿no? Entonces depende mucho de las circunstancias, de las situaciones o lo que esté pasando en ese momento. Yo sé que tal vez muchos compañeros en este diplomado se inscribieron por la cuestión de para poderlo plasmar en las resoluciones, pero sí es importante en las cuestiones de derecho, pero también el poder romper esos paradigmas que nosotros tenemos en la mente, de saber qué tenemos que priorizar, ¿no? Es ir a encontrar un poco a poco un equilibrio, darle prioridad, sí, lo racional. Aquí en el libro hace referencia, ¿no? Como seres primitivos o nuestros ancestros, para poder ir evolucionando, tenían que vivir en ocasiones de la experiencia, ¿no? Sabían que si venía un mamut o un león y los iba a atacar, iba a haber una reacción. Entonces, al conocer ya la experiencia, se volvían más racionales y se preparaban, ¿no? Pero hay veces que nos puede tomar algunas circunstancias lo emocional y reaccionamos de manera imprevista, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que usted nos está haciendo o recalcar y tal vez sobrepensar, ¿no? El saber en qué momento está bien. Sí, yo creo que como seres humanos siempre buscamos ser más racionales porque así se nos ha enseñado, porque así nos pueden tener, se va a escuchar algo dramático, en control, ¿no? Para poder hacer las cosas de manera más acorde a lo que se espera por parte del entorno social, ¿no? Pero el poder equilibrar y el poder saber qué tan bueno en ocasiones es tan racional, porque ser tan racional nos hace ser más pensantes. Y también en este libro hacía referencia, ¿no? En ocasiones le damos más prioridad a lo que, cuánto IQ tienes, cuánto coeficiente intelectual tienes, que en ocasiones la inteligencia emocional, cuando hay veces que hay empresarios que tal vez no tienen un coeficiente intelectual tan elevado, pero tienen mayor inteligencia emocional, ¿no? Que tiene, como usted dice, la intuición o otros aspectos que los hacen ser mejores en esos aspectos, ¿no? Entonces, yo con lo que voy leyendo del libro digo, ok, todos somos diferentes, todos tenemos habilidades diferentes y el poderlos ir complementando unos con otros nos pueden ayudar a lograr grandes cosas. Eso es lo que le quería compartir, doctora Naral. Muchas gracias. Sí, Carla Denise, y antes de darle la palabra a Julio César, digamos, hacer una admonición importante, ¿no? Yo creo que pensamiento crítico supone, por lo que ya hemos dicho mucho a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía, y es cuestionar, ¿no? Poner en duda, generar un tipo de dialéctica. En América Latina decimos analéctica. O sea, es decir, yo los invito y les invito a un poco a este ejercicio que nos propone Carla Denise, ¿no? Que es a la deconstrucción. Porque, claro, o sea, ¿por qué es lo que un poco el ejercicio que hacía yo con Jesús Alberto, ¿no? ¿Por qué me han dicho que a fuerza tiene que ser todo desde un cierto tipo de racionalidad, ¿no? ¿Y cuál es ese tipo de racionalidad? ¿Es una racionalidad que nos pertenece o que nos han impuesto? Por eso decía que es, o sea, pensamiento crítico es decolonizar, es deconstruir, ¿no? Es desmontar, ¿no? O sea, yo vería esas. Entonces, eso los invito, o sea, a que finalmente tratemos, si después y se lo dije a Jesús Alberto, si después volvemos a decir, bueno, no, sí, la razón tiene que ser lo más importante, bueno, pero ya nosotros hicimos el camino por nuestra cuenta, o sea, no nos lo dijeron, sino que nosotros hicimos ese camino. Y yo les doy pistas, como les dije,
para que cuestionen eso, o sea, ¿por qué se está hablando ahora tanto? Digo, incluso, o sea, hasta jugando, ¿no? ¿Por qué se habla tanto del tercer ojo, ¿no? O sea, ¿qué significa abrirse, ¿no? O sea, ¿qué significa que hoy haya filosofías, incluso orientales o de nuestros pueblos originarios, ancestrales, que nos dicen, hay otro tipo o hay otras formas en las que puedes llegar a conclusiones que, como decía Carla Denise, pueden ser en algún momento mucho más útiles que las que conocemos, ¿no? Porque al final de cuentas, pensamiento crítico es encontrar el modo de hacer más eficaces, efectivos los procesos que tenemos a disposición. Pues, lo acabo de decir, muchos se han inscrito quizá para eso, ¿no? Entonces, a veces el racionalismo puede ser una carga muy pesada que nos evita avanzar en otro sentido. Eso es lo que yo diría. Entonces, liberarnos, ¿no? O sea, utilizar este diplomado para liberarnos de esas cargas y descubrir nuevos caminos. Y les doy aquí les hago una suspicacia. Ojo, el diplomado no se llama razonamiento crítico. ¿Por qué le pusieron pensamiento crítico? A ver, ahí les echo ese torito. Porque incluso cuando se denigra a la filosofía latinoamericana, se dice, no es filosofía, es pensamiento. A ver, ¿por qué? O sea, pareciera que pensamiento es como de segundo nivel, ¿no? O sea, es una categoría inferior a razonamiento. Pero ¿y por qué? O sea, es nada más, es un input, yo digo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos, es Álvaro, ¿verdad? Álvaro primero, sí. Adelante, Álvaro. Sí, ¿qué tal, compañeros? Muy buen día. Yo, retomando tal vez un poco lo que mencionaba hace rato sobre esta escuela alemana, ¿no? Porque de lo poco que pude leer de Nietzsche, ¿no? En la juventud y de Schopenhauer y todos ellos, pues obviamente ahí está la razón pura, ¿no? Cuando habla Nietzsche de la destrucción del Dios, ¿no? Y del superhombre y todo esto, pues ahí vemos, ¿no? O sea, si tú lees el ocaso de los ídolos y todo esto, pues es como una guía, ¿no? De cómo, de construir la formación que tienes para poder trascender, ¿no? En esta idea de construirte tus propios dioses y toda esta cuestión del superior, ¿no? Pero sí también es muy interesante porque si tú lees al otro alemán, que es Hess, ¿no? Que también hace una razón y que habla también de esta cuestión ya un poco más pues, también hacerle caso a tus sentimientos, ¿no? Y decir, bueno, pues, o sea, no puedes dejar de ser racional, pero también tienes sentimientos. Y esta parte que ahorita mencionaba sobre la escuela latinoamericana, a mí me llamaba mucho la atención en la maestría de los argentinos, cómo utilizaban y decían, ¿no? Bueno, nosotros no podemos despegarnos tampoco de nuestros orígenes culturales europeos, porque pues nos colonizaron los europeos, ¿no? Dice, lo importante es poder hoy en día, precisamente, no es que destruyas, no es que hagas a un lado esa escuela, ¿no? Sino que puedas decir, sí, ellos dicen esto, ¿no? Pero nosotros, pues al mismo Nietzsche, ¿no? O sea, si tú lees o tratas de seguir a rajatabla Nietzsche, pues la vas a volver loco igual, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? Y muy difícil entenderlo y te vas a decir hasta nihilista y lo que tú quieras, pues sí, pero pues tendrías que vivir en el siglo en el que Nietzsche vivió y apartado de la sociedad para que pueda ser totalmente racional, ¿no? Pero creo que eso es algo muy interesante porque esta parte del pensamiento crítico, como le mencionaba ya al doctor, pues lo vemos mucho también en la política, ¿no? Y a veces esa parte que buscamos dar la vuelta, ¿no? A veces a problemáticas, pues no podemos leer un manual, ¿no? Para formular una estrategia, por ejemplo, política o todo esto, porque además te tendrías que estar metiendo en la cabeza del otro y lo puedes hacer, ¿no? O sea, en política, pues se trata de eso, ¿no? Es una estrategia y tienes que comprender más o menos por dónde está yéndose para saber por dónde darle eso. Y eso es lo que yo también he visto así que en las escuelas del pensamiento crítico y un poco alguna vez estas teorías neomarxistas, ¿no? Que también buscan esta parte, ¿no? Del pensamiento crítico que la verdad es que sí son muy interesantes, pero sí, yo sinceramente sigo aprendiendo este tema porque es muy, muy, muy rico y sí estaría padre si nos pueden mandar un poco más de la bibliografía que funcione, porque mucha de las que nos mandaron no funciona, para poder seguir haciendo esta consulta, ¿no? Y tener más
detalles para el análisis. Gracias, doctor. Sí, gracias, Álvaro. Creo que todos aquí te compartimos, ¿no? O sea, esas dudas, ¿no? Que has mencionado y que de alguna forma se unen a las que yo también he dicho, ¿no? O sea, sí, o sea, lo mismo que dijiste, ¿no? O sea, bueno, pues al final toda nuestra formación ha sido occidental, ha sido europea, ¿no? O sea, yo incluso empecé esta clase a partir de los griegos o sea, latinoamericanos, ¿no? O sea, y hoy empezamos con esas dudas, claro, porque escuchamos esto, ¿no? Que estamos, bueno, lo crítico se relaciona también con lo latinoamericano, se relaciona con un tipo de identidad que estamos buscando, ¿no? Y incluso, decía yo, sumemos imágenes, sumemos todo lo que tenemos a disposición. Fíjate, o sea, cómo luego coincidimos en esto, ¿no? O sea, es decir, sí, ¿por qué se ha puesto siempre como paradigma, como parámetro lo alemán, ¿no? O sea, como, digamos, la mejor filosofía, la filosofía racional, ¿por qué se utiliza, cómo se ha utilizado la razón como elemento importante dentro de esa descripción? Y solo por, digamos, por joder, ¿no? Solo por problematizar, ¿no? Yo decía ayer en un diplomado, ¿no? Ojo, no la racionalidad necesariamente lleva al camino de la virtud, ¿no? O sea, es decir, no es que siendo racionales vamos a ser buenas personas. Y entonces, ¿qué queremos? ¿La racionalidad o queremos un sistema adecuado en el que podamos vivir y coexistir y convivir, ¿no? Porque la cultura más alta, la más avanzada, la sociedad que más leía, era la nazi. O sea, los nazis eran la supercultura, como justo el desarrollo de ese pensamiento nietzscheano, ¿no? Y son los que llegaron a la conclusión de que pues hay que exterminar, ¿no? Entonces, no necesariamente ese paradigma nos lleva al lugar que queremos. Y eso nos ha llevado a cuestionar a esta generación si pudiera haber otros paradigmas. Eso es justo lo que estoy... Y a mí me parece que pensamiento crítico es la búsqueda de otros paradigmas. Por eso es que te hace... no, Álvaro, te hace ruido eso de latinoamericano, ¿no? Sí, sí, Adel. No, además nosotros como latinos en Alemania chocábamos con todo, ¿no? Porque además es así como de, espérate, o sea, pues, ¿cómo quieres que respire, no? Porque además, pues no hay reglas para respirar, pero pues, para ellos hay reglas hasta para todo, ¿no? Entonces, nosotros, pues, es un choque cultural, pero es interesante, pero creo que para nosotros es interesante, para ellos es una problemática, ¿no? Dices, no, a ver, o sea, es que tampoco te compliques la existencia, ¿no? O sea, no te vayas tan lejos, ¿no? Pero sí, eso a mí me llama mucho la atención y yo también por eso me desencanté un poco de la cultura alemana, porque dije, pues, ustedes están peor que un queso Oaxaca hechos bolas, ¿no? Pero bueno. Sí, de ahí salen muchas cosas interesantes, porque mira, a ver, de lo que dices tú, ¿no? O sea, cuando empiezas justo a pensar críticamente, dices, bueno, pues tampoco es que ellos están en el paraíso, ¿no? Tampoco es que les vaya tan bien. Y además tienen siempre una serie de retrocesos a esto que llamamos pues como postura fascista, ¿no? O sea, ese pensamiento ultrarracional los lleva a un tipo de fascismo y a un tipo de colonialismo. O sea, ellos necesitan someter siempre a alguien más, ellos necesitan tener siempre la razón, ellos necesitan siempre estar en la cúspide de lo que se hace, no sé si me explico, ¿no? Y entonces, o sea, nosotros realmente deseamos ese liderazgo, o sea, ese liderazgo que aplasta, que mata, que excluye, que pone en campos de concentración. Les recomiendo mucho el de Ha vuelto, falso documental sobre si Hitler volviera hoy, ¿no? Y pues resulta que los alemanes lo acogerían con los brazos abiertos si hoy Hitler volviera, ¿no? Entonces, es un poco eso, o sea, problematizar en ese aspecto, porque nos hemos desvalorizado, o sea, creemos que el camino era imitarlos. Y quizá el camino es redescubrirnos, identificarnos, saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. Y claro, un poco
un poco jugar con esto, ¿no? O sea, decir, quizá la racionalidad es locura y quizá la locura es un tipo de racionalidad, que eso lo encontramos, por ejemplo, en la descripción de Cervantes en el Quijote, ¿no? Es raro que el héroe de Cervantes sea un anciano loco. Dos cosas que Occidente desprecia terriblemente, ¿no? Y un anciano loco que desea ser caballero, que imagina, que sueña, ¿no? Como este es el héroe, ¿no? Entonces el Quijote es muy difícil leerlo. Es un elogio a la modernidad, o sea, donde se está desquebrajando ese mundo antiguo de la caballería, o es una crítica a la modernidad. Una crítica a esa racionalidad que terminaría siendo locura. Y entonces, un poco, ¿quién es el loco, no? O sea, ese es el tema de nuestra generación. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco hoy? Porque con esa racionalidad occidental hay una guerra en Ucrania. Con esa racionalidad occidental, pues sigue habiendo todavía este sistema en el cual pues, los países del primer mundo viven de esta industria extractiva en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿quién es el loco, no? Un planteamiento incluso hecho por Philip Dick en el Joker, ¿no? Que ahí me parece la exacerbación de este asunto, ¿no? Julio César, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. La verdad, me llama mucho la atención esta propuesta que realizan y la propuesta del diplomado. Hace algunos ayeres Derrida hablaba de la deconstrucción. Aquí en América, Leopoldo Sea con su descolonización, pero no está mal, cuesta mucho trabajo, y sobre todo para algo tan enraizado pues, como son las leyes. A mí me han pasado dos situaciones, y precisamente con un alemán, Hans Kelsen, y su famosa pirámide, de la que todo mundo habla, pero de la cual Kelsen jamás habló y nunca dijo de ninguna pirámide, pero lo dijo una vaca sagrada, y los becerros, pues mamamos de esa leche, y nos gustó, y así la tenemos. Y hoy de construir, y cuando planteo que, bueno, pues la Constitución no es la cúspide de la pirámide, según Kelsen, no, pues créame que me meto en un problema porque no la aceptan. O sea, no conocen ni siquiera a Kelsen, no la han leído, no saben que la cúspide es la norma fundamental y no estamos hablando de la Constitución. Entonces, de construir esa parte, está muy bien, de verdad, suena muy bien y lo alabo. Pero meternos en ese contexto, de verdad, créame, de ignorantes, de locos y de muchas cosas, no nos van a sacar y la verdad no me importa, ¿no? Está bien. En alguna ocasión yo hablé del origen de la filosofía con los mayas y también me tacharon de loco, porque la filosofía surgió en Grecia. Y si nos vamos a la temporalidad, vamos, o sea, estamos en el 1200, en el 1000, en surgimiento, y los mayas ya conocían el cero. Bueno, pero es que los griegos eran racionales. Con los mayas, es el pensamiento de los mayas. Entonces tenemos ahí algunos topoi, algunos tópicos del colonialismo que no nos dejan avanzar. Pero qué bueno, de verdad, me da mucho gusto que este diplomado tenga esta directriz. Muchas gracias. Sí, o sea, justo esa es la propuesta, ¿no? O sea, lo voy a decir así, ¿no? Que asumamos nuestra contradicción, ¿no? O sea, sí, como latinoamericanos, pues, tenemos esa contradicción, ¿no? O sea, de alguna manera
ese mestizaje se traslada a una forma de pensar, ¿no? Las cosas. Y lo que Julio César, pues, propone, pues, es justamente asumir esa parte quizá que hemos tenido olvidada, ¿no? Y que es absolutamente válido, pues eso, asumirla, ¿no? Ustedes verán, incluso en el propio Juan Abelardo y en mí, esas contradicciones, ¿no? Es decir, esa idea de tratar de hacer esa síntesis, pues, de esos dos mundos, ¿no? Y lo verán en el desarrollo de este diplomado, pero yo lo vería como un buen signo de los tiempos, ¿no? Un signo en donde empezamos justo a cuestionarnos, ¿no? Las cosas y tratamos de encontrar otras explicaciones posibles a los temas que, pues, finalmente sí no son comunes, ¿no? Por ahí Danilo Solo tenía una expresión, ¿no? Era muy interesante, Danilo Solo, un italiano, ¿no? Estoy citando a un italiano, ahí están las contradicciones. Pero tenía una expresión que nos era válida mucho más a los latinoamericanos que a los europeos, y era: cuídate de quien dice esto es universal, ¿no? Cuídate de quien dice esto es universal. Entonces, un poco el desarrollo de esta idea era que no quiere decir que no haya universales, no quiere decir que no podamos tener cosas comunes, ¿no? Que, como ustedes sabrán, pues es parte de lo que llamamos el relativismo actual, ¿no? Que es la liquidez baumaniana, ¿no? Es decir, es una filosofía líquida, ¿no? Se diluye, se va entre los dedos, no hay nada que podamos aprender. La expresión de Solo, cuídate de quien habla de la universalidad, es por eso, porque así un poco como parafraseando a Walter Benjamin, cuando alguien aparece y dice, esto es lo universal y de ahí no te puedes mover, ¿no? Que funciona como una especie de cortapisas, de candado, de cárcel, de cadena, que justamente contradice la vocación filosófica, porque la filosofía tendría que ser liberarte, tendría que ser emanciparte. Entonces se constituye, o sea, cuídate de quien dice esto es universal, porque entonces se constituye como una especie de paradigma, de parámetro del que no te puedes alejar, ¿no? Y entonces caemos en lo contrario al pensamiento crítico, que es pensamiento dogmático. Entonces yo les diría, cuídate de quien dice esto es racional, ¿no? Porque no quiere decir que sea o no racional. No sé si me explico. O sea, no quiere, o sea, posiblemente es racional. El tema es que quien lo dice, lo está diciendo para dogmatizar. Porque ahí la primera pregunta es, ¿y quién coloca el rasero de lo racional? No sé si me explico. Y justo es el pensamiento crítico. Ese es todo mi rollo con Alexi, con Atienza y con toda esta escuela, ¿no? Que llega y dice, tienes que utilizar este método y este método es infalible porque se basa en la razón. Y como bien decías, Julio César, nadie pregunta, ¿y qué diablos es la razón? ¿Y cuál razón? ¿La tuya? Ya dije, ¿no? La occidental, la eurocéntrica, la patriarcal. O sea, esa es la razón. Nunca se explica, ¿no? O sea, ya porque se dice racional ya tiene que pasar, ¿no? Como óptimo, como más elevado, como mejor, como más eficiente, y no necesariamente. Entonces ahí vemos a toda la gente que está, no, pues hay que hacer el test de proporcionalidad, hay que ponderar, hay que hacer, ¿no? De este modo hay que seguirlos, hay que imitarlos, porque pues eso es lo racional. Y entonces terminamos por no descubrir nuestras propias metodologías, nuestras maneras de hacerlo, porque estamos condenados
a seguir esos modelos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que hoy podamos de alguna forma problematizar qué implica razonar, ¿no? Qué implica el razonamiento y qué implica la razón como un modelo epistémico, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante, porque si entonces ahí es donde ustedes debieran ubicar como una especie de desfase, ¿no? De incoherencia, de contradicción. A ver, supuestamente lo racional, la racionalidad, es un modelo, ¿no? O sea, es una forma de pensar las cosas, una forma de estructurar, una forma de explicar el mundo, ¿no? Ok. Pero el razonamiento es una facultad que yo tengo. Entonces, eso supone que yo me tengo de alguna manera que ceñir, que subsumir dentro de ese modelo, o justamente lo contrario, yo tengo que desarrollar un tipo de proceso mental, intelectual, al cual de alguna forma llegaría yo a descubrir la verdad, ¿no? O sea, quizá aquí el elemento faltante de esta explicación, de esta historia que yo comencé a contarles, es ese elemento que llamamos verdad, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la verdad? Y claro, es algo que resulta hoy políticamente incorrecto hablar de la verdad, ¿no? Porque la verdad se constituyó como un dogma, se constituyó como justamente lo que estamos diciendo, como un elemento colonizador, como un elemento en posesión solo de un sector, de un grupo, ¿no? Y hoy hablamos un poco de yo le pongo un mote, a ver si les gusta, ¿no? Yo digo que eh, hay que democratizar la verdad, ¿no? O sea, es decir, hay que volverla patrimonio de todos y de todas, ¿no? Entonces, yo comencé diciendo así, ¿no? Diciendo, cada una y cada uno de ustedes tiene un pedazo de verdad, ¿no? Pero si se fijan, el modelo hermenéutico en el que vivimos supone, incluso en el modelo pedagógico, supone que el profesor tiene la verdad, viene, la dice y los discentes la escuchan. O sea, todo es así, ¿no? O sea, es decir, es de forma vertical. Y cuando hablamos de colaborar, por eso he insistido mucho, ¿no? Articular, sinergias, de constructivismo académico, pedagógico, hablamos o cuando hablé yo de pensamiento abductivo, hablamos de construir la verdad juntos. Cuando yo digo democratizar la verdad, significa la forma en la que tú razonas está bien. No tienes, o sea, el razonamiento no tiene que ser un proceso en el que tú te adecuas a un modelo, sino tiene que ser una toma de conciencia en la forma en la que tú razonas. ¿Sí? Más o menos. Ahí está la emancipación, ahí está el pensamiento crítico. Entonces, si tú venías con la idea en este diplomado que me digan cómo pensar, hiciste mal. ¿Sí? ¿Ya viste? A este diplomado tienes que venir para ver cómo piensas y cómo mejorar esa forma en la que piensas. Y entonces ya te cambié el chip de seguro. ¿Por qué? Porque mientras que es un cambio copernicano, ¿no? A ver qué me dicen y a ver cómo lo implemento. No, es a ver qué digo yo y cómo lo sumo, cómo lo integro, cómo lo articulo. ¿Sí? Más o menos.
Y tan no lo hemos logrado, que en este momento, a las 8:10 de la mañana, todavía hay quien tiene duda. ¿Qué más me va a decir José Ramón? ¿Sí? Cuando en realidad ustedes tendrían que estarme diciendo. Entonces no nos hemos liberado de ese vicio. O sea, seamos honestos, esa es nuestra contradicción. Queremos cambiar este país participando políticamente, pero nadie participa. Esperamos a que alguien nos diga cómo hacerlo. Entonces, esto es lo interesante de un diplomado de pensamiento crítico, porque ustedes vienen a pensar críticamente, pero lo último que van a hacer es hacer eso, pensar críticamente. O sea, lo que van a hacer es pensar como les diga el profesor Juan Abelardo. A ver qué autor está de moda, a ver cómo... Y así estamos, ¿eh? Porque, bueno, ya me quedó claro que no todo es Kelsen, que no todo es la filosofía analítica y el positivismo. ¿Y ahora qué? Boaventura de Sousa Santos. Ah, bueno, voy a integrar a Boaventura, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Pensar como nos dicen que pensemos. ¿Y por qué Boaventura? Ah, pues porque suena exótico, ¿no? El nombre, ¿no? Porque habla de cosas como distintas, ¿no? Pero pues finalmente es un señor europeo, ¿no? O sea, es un portugués que se volvió mainstream y que pues ahora todo el mundo cita, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente pensamiento crítico para mí es disrupción, ¿no? Dime otra cosa, lo que sea, ¿no? Porque lo que esperan que digas es, sí, yo leo a Atienza, leo a Alexi, leo a Ferrayoli, ¿no? Y lo complemento con Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Dime que lees otra cosa, dime que lees la naturaleza, ¿no? Los mayas. Sí, lo que sea, ¿no? Dime otra cosa. O sea, dime cómo piensas tú. Y entonces ahí yo creo que sí las herramientas son, o sea, es una tremenda área de oportunidad, porque las herramientas pueden ser lo que sea, ¿no? Me gustó esta película, me gustó el capítulo de esta serie, leí esta cosa, yo soy fanático del anime. Hay quien me dijo una vez, ¿no? Yo me encanta, me raya la música de metal, ¿no? Dije, pues se me hace ver interesante, ¿no? Porque, o sea, música que alguien considera estridente, pero que, pues, incluso puede generar un tipo de ánimo, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, si les, digamos, les parece extraño, vamos por buen camino. O sea, pensamiento crítico supone incomodar. O sea, si llegamos todos como a la misma conclusión y todos estamos así como contentos, ya estamos satisfechos, quizá estamos generando pues todo eso que se llaman ceguera de taller, ¿no? Que puede ser un tipo como de complicidad. Ah, sí, tú lo decías, Julio, ¿no? Todos como focas diciendo, ah, sí, la pirámide kelseniana. Y ni de Kelsen era, ¿no? De Kelsen jamás habló de una pirámide. Pero porque no nos interesa realmente, o sea, lo que nos interesa es replicar o repetir eso, ¿no? Que no está mal, o sea, ese grado de mímesis es de alguna forma deseable porque es una forma de supervivencia, es una forma de socialización. O sea, nosotros vemos lo que funciona en el colectivo y lo tratamos de adaptar y de adoptar. No está mal. Lo que está mal es que lo hagamos de manera inconsciente. No sé si me explico. O sea, lo que está mal es que vayamos hacia el colectivo tratando, digamos, de llegar por esos atajos sin saber que hay otros caminos, ¿no? Entonces nos olvidamos de los otros caminos y recorremos siempre el mismo atajo.
Entonces, bueno, razonamiento e intención yo lo veo como un binomio necesario en el que quizá, insisto, podamos encontrar también que en la tesitura, en lo que he venido diciendo, podamos invertirlo, intención y razonamiento. O sea, también tendríamos que, de alguna forma, que insistir más en qué es lo que queremos, en cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, y más hoy que nunca, pues que estamos desbarrancándonos como humanidad, ¿no? O sea, nos estamos cargando el planeta. Insisto, o sea, la racionalidad que se nos ha impuesto está llevándonos a la extinción. La racionalidad en la que vivimos nos está llevando, porque ¿cuál es la racionalidad? Todos conectados, todos con celulares, no sé qué, todos consumiendo. Pues eso nos está llevando a la extinción. Entonces, quizá hoy más que nunca se necesita pensamiento crítico para que alguien diga, alto, vamos para otro lado, ¿no? Y entonces quizá habría, insisto, que darle la vuelta. Y hoy lo más importante es la intención. ¿Cuál es tu intención? Pues mi intención es salvar el planeta, ¿no? Mi intención es hacer más habitable este mundo, ¿no? Mi intención es que nos articulemos mejor entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de razonamiento necesitamos para alcanzar esa intención? Y aquí ya le di la vuelta a todo, ¿no? Ya le di la vuelta a todo porque empezamos esta clase pensando que había que partir de la razón. Sí, Carla Denise, adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo siempre he pensado que sus clases nos revolucionan la mente, ¿no? Porque nos hacen pensar más allá de... Usted ha abordado ahorita puntos muy importantes que en ocasiones queremos que nos digan cómo debemos de pensar en vez de nosotros ir rompiendo poco a poco de diferentes maneras nuestros paradigmas mentales que tengamos para poder encontrar lo que es adecuado, ¿no? Yo siempre he dicho, todos tenemos diferentes perspectivas, el poderlas compartir creo que es parte de complementar lo que usted decía, ¿no? Intención y racionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez lo que a mí puede ser racional, para alguien más no lo puede ser, pero el poder compartirlo sin estar juzgando o querer que la persona piense igual que nosotros, nos va a poder ayudar a construir mejores, ahora sí que estructuras que puedan traer algún beneficio, ¿no? Entonces, usted, bueno, siempre en diplomados anteriores que tengo la fortuna de que usted nos imparta clase, siempre nos ha recalcado esa parte, ¿no? El pensar más allá de lo que ustedes nos indican, porque ustedes tienen su perspectiva, pero nosotros tenemos que desarrollar nuestra perspectiva. Ahorita que usted hacía referencia de la universalidad, ¿no? Recordé en su momento cuando Ferraioli sacó lo de que la Constitución de la Tierra y usted sacó su artículo de la Constitución de la Madre Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada circunstancia, cada lugar, cada persona es diferente. Entonces, tenemos que adecuarnos a las circunstancias que estemos viviendo y poder romper esa parte o encontrar ese equilibrio de racionales e intención es lo que en ocasiones cuesta más trabajo, porque nos abocamos más a ser más racionales, pero al llegar al extremo de ser tan racionales nos genera más conflicto. Entonces yo creo que, como siempre he dicho, sus clases nos hacen revolucionar la mente para poder pensar las cosas desde otra perspectiva, que en ocasiones podemos llegar a resultados más positivos que seguir solamente un caminito como ovejas. Era lo que quería compartir, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carla, por las palabras, Carla Denise, y les voy a hacer otro regalo esta mañana, ¿no? Que es justo de la intención, ¿no? ¿Por qué la intención puede ser un concepto muy poderoso? Es más, no un concepto, una herramienta epistemológica bien poderosa, ¿no? Y me diste tú la idea ahorita, Carla Denise, cuando hablabas de lo de Ferraioli, ¿no? Porque el gran problema del racionalismo es la falacia de autoridad. O sea,
que se contrapone tremendamente a pensamiento crítico. O sea, yo les felicito de que se hayan inscrito a este diplomado, la verdad, o sea, les aplaudo, porque creo que al menos hay una fuerza vital en ustedes, algo que les está impulsando a decir, quiero hacerlo distinto, ¿no? O sea, cuando tú te inscribes a algo que dice crítico, dices, bueno, pues me voy a salir de la caja, como se dice, ¿no? Voy a pensar distinto, ¿no? Entonces, están cuestionando muchas de las cosas, ¿no? Nadie que cree que tener la absoluta razón se inscribe a un diplomado de pensamiento crítico, ¿no? No, pues yo soy eso, de la secta o de la escuela de Atienza y a mí yo solo le hago caso al maestro, no se va a inscribir en pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo me imagino que pues están aquí porque dudan, ¿no? Y eso es muy bueno. Entonces, ¿por qué les decía lo de la intención? Porque la intención es una herramienta para deconstruir esa parte de lo que se llama pensamiento único, ¿no? O dogmático. Es una herramienta para descubrir cuál es la verdadera razón que media dentro de una explicación o de una interpretación o dentro de una teoría, ¿no? Ahí les va, ¿no? ¿Han escuchado el concepto de currículum oculto? Está bien, pero currículum oculto quiere decir las ideas formativas y la intención que está detrás de un tipo de racionalidad, ¿no? Entonces, hay muchos autores y autoras y teorías y sistemas de pensamiento que ocultan las verdaderas razones de lo que quieren transmitir, ¿no? De lo que quieren hacer. Entonces, si uno se sobrepone a la falacia de autoridad, la falacia de autoridad es lo que diga Ferrajoli está bien. ¿Por qué? Pues porque pues yo veo que todo el mundo lo sigue. Julio César hizo una metáfora, ¿no? Como borrego, ¿no? Lo sigue como borrego, todo el mundo lo cita, pues se ve que es un viejito buena onda, es italiano, es un señor, ¿no? O sea, es hombre, es varón, pues tiene que ser así. Entonces yo ya no cuestiono, lo sigo, lo cito y digo, todos los que digan que él está mal, van a estar mal, porque sus enemigos van a ser los míos también, ¿no? Y entonces, fíjense, curiosamente, el racionalismo se impone no solo como un tipo de pensamiento sectario, sino también como un autoritarismo, ¿no? La falacia de autoridad funciona como autoritarismo, ¿no? O sea, nadie puede pensar de otro modo. Este es el pensamiento único, este es el pensamiento oficial, así, ¿no? Pero resulta que Ferrajoli tiene intenciones, ¿no? O sea, tiene razones. O sea, él tiene, más allá de lo que dice, pues alguna fuerza, un motor que lo impulsa a escribir esas cosas, ¿no? Entonces, justo en el tema que tú citas, cuando Ferrajoli sacó este texto y pues todo el mundo, no, qué maravilla, qué bueno, es a lo que tenía, a mí me dio muchas dudas, ¿no? Entonces yo escribí ese otro texto como para polemizar. Me escribió una colega que conoce muy bien a Ferrajoli, que es Tecla Mazzarese, que es amiga mía, y me dijo, ¿sabes qué, Ramón? Yo coincido contigo, ¿no? Porque, y me lo dijo, o sea, tan sencillamente, de forma tan fácil, ¿no? Sobre la intención de Ferrajoli, ¿no? O sea, Ferrajoli es un tema bueno y bondadoso, pero detrás está una soberbia tremenda. Porque dice, si te das cuenta, la Constitución de la Tierra la escribe Ferrajoli. O sea, a ver si se dan cuenta de esto, ¿no? Es decir, es la síntesis de todo el pensamiento de Luigi, pensamiento muy valioso de 50 años, pero su intención no es hacer una propuesta para salvar la Tierra. Es una propuesta para que a él
lo consideremos el codificador, el gran codificador de nuestro tiempo, el constituyente de nuestro tiempo. ¿Cuál es el gran problema? Que si tiene que haber una constitución de la Tierra, pues tiene que ser una constitución que la hagamos entre todas y todos, no que la haga Ferrajoli. Sí, entonces, ¿cuál es el regalo que hoy yo les hago esta mañana? Busquen las intenciones detrás de una explicación. ¿Cuál es la intención de escribir sobre esto, no? ¿Cuál es el currículum oculto? ¿Qué es lo que busca esta persona? Y no quiero decir que todo el mundo sea malintencionado, pero pues obviamente, dice sí, Julio César, pues obviamente hay razones de las razones, ¿no? Y ahí bien estoy problematizando, ¿no? O sea, y se puede aplicar también al concepto de lógica, ¿no? O sea, ¿a cuál es la lógica, no? Y cuando decimos cuál es la lógica, entendemos cuáles son las razones internas o interiores. Guadalupe, adelante. Hola, doctor y compañeros y compañeras. Sí, precisamente para hacer nada más un pequeño comentario de aportación en relación a esto, que me pareció muy interesante lo que comentó. O sea, efectivamente creo que no hay una verdad única y absoluta, ¿no? Siempre hay que ver contextos y un poquito también atender a la intuición, bien dice, ¿no? O sea, si no tenemos un panorama completo, no vamos a poder entender cuál es la intención. Por ejemplo, en las leyes, ¿no? Que nos vamos a... ¿Cuál es la intención del legislador? Y creo que eso nos ayuda mucho a entender la finalidad de las cosas. Gracias. Sí, fíjate que, Guadalupe, hay muchos, muchas estrategias para lograr este pensamiento crítico, ¿no? Y creo que la intención puede ser, ¿no? ¿Cuál es la intención? O sea, preguntarnos, ¿cuál es la intención? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las otras razones, no? Me gusta este concepto, otras razones, ¿no? Porque frente a la razón como concepto único, pues hay otras razones. Y lo usamos muy coloquialmente, ¿no? ¿Qué razones tenía para hacer esto? Y cuando yo les proponía esto de este juego como enigmático, ¿no? Del club, de busquemos quién es el culpable, pues era ese ejercicio, ¿no? ¿Qué razones llevaron a esas personas a decir o a hacer esto, a sugerir esto, a poner esta teoría en boga? ¿Qué razones llevan a este grupo a decir que Kelsen dijo que había una pirámide, ¿no? Porque no solo es el efecto, sino las razones, ¿no? Y entonces eso va a ser muy útil para un poco descubrir. Entonces decía yo, estas estrategias pues pueden ser eso, ¿no? Descolocar, deconstruir. Carla Denise proponía perspectivas, ¿no? O sea, me gusta mucho esta metáfora porque en el arte se aplica mucho, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es la perspectiva del artista? ¿No? O sea, ¿desde dónde pintó? ¿Por qué eligió ese paisaje? ¿Dónde se colocó? ¿Qué colores resaltó, destacó? ¿No? ¿Por qué le interesa más esa sombra? Matices, ¿no? Sí, Guadalupe, adelante. Nada más un pequeño comentario adicional. Justo hay una canción, me remonto como a estos ejemplos también un poco más cotidianos, que es de un autor que se llama Jorge Drexler, ¿no? Y tiene una canción que se llama Algoritmo. Y en esa canción justamente nos dice que quién quiere que crea que yo quiero lo que quiero. Y hace como esa pequeña síntesis de cuestionarnos realmente ahora si de verdad queremos lo que queremos en esta era digital, o realmente el algoritmo, en este caso, ¿por qué quiere o por qué me hace creer que yo quiero eso? Y es justamente como una apología a esta temática, ¿no? Al pensamiento crítico y todos estos conceptos que estamos citando. Sí, la verdad es que es un tema bien interesante porque podríamos decir que la lógica algorítmica, si pudiera haber un concepto así, que la racionalidad tecnológica es la exacerbación de esto. O sea, es llevarlo a la máxima potencia, ¿no? O sea, es decir, es una racionalidad que se basa en una especie de lógica formal que donde
está mapeado absolutamente todo, indefectiblemente siguiendo un proceso que se sigue a través de lo que llamamos inteligencia artificial, llega a una conclusión que necesariamente es la mejor, ¿no? O sea, eso es lo que se cree, ¿no? Pero o sea, lo que justamente estamos tratando de destacar aquí, que es lo que tú estás diciendo, y me parece esta letra de esta canción de Drexler pone en evidencia, es que las razones humanas son múltiples, ¿no? Y que no, o sea, y que no es lineal nuestro pensamiento y que no siempre llegaremos a las mismas conclusiones, por lo que estaba diciendo, ¿no? Porque las personas tenemos distintas perspectivas, ¿no? Tenemos distintos contextos, distintas historias de vida, y que eso es lo rico. O sea, que no hay que pretender, como Occidente hizo, en sintetizarlo todo y decir, este es el modelo, este es el código, este es el proceso, ¿no? Insisto, la clave es empoderar a la gente para que la gente descubra cuál es la manera y luego articular esas maneras. Ojalá se perciba esto que quiero decir, porque es muy importante, ¿no? O sea, estamos en un modelo racionalista, autoritario, yo diría incluso antidemocrático, en el cual una persona piensa por todas. Lo estamos viviendo a nivel político, lo estamos viviendo a nivel pedagógico, ¿no? ¿Cómo romperlo eso? Pues así, diciéndole a la gente, no, tú piensas. Y tu forma de pensar tiene un grado de verdad. Puede que sí, que te equivoques, que estés mal en algo, ¿no? Pero en lugar de ver que alguien que te diga en qué estás mal, tú tienes que descubrirlo. Y en la medida en que tengas esa necesidad de integrarte a los demás, pues irás también descubriendo, pues digamos, esas posibles falsedades en las que están. Entonces, el algoritmo, la tecnología, lo que está haciendo es hacernos menos pensantes. Yo por ahí puse un tweet, o sea, hace algunos meses, no sé, un año, no sé, que decía bueno, que algo así como qué liberador fue no hacerle caso a Waze, ¿no? O a Google Maps, ¿no? Porque, o sea, uno se acostumbra a decir, voy acá, pongo el Waze, ¿no? Y sí, pues, pero no sé si les habrá pasado el día que no tienes datos o el día que no tienes el celular o el día, lo que sea, o sea, empiezas como otro tipo de interacción con el mundo, ¿no? O sea, porque ya nos acostumbramos tanto que entonces seguimos instrucciones, seguimos órdenes al pie de la letra, y a veces eso no es malo, ¿no? No digo que, pero a veces eso, o sea, nos impide pensar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces sugieren eso, ¿no? El ayuno digital, ¿no? Pues quítate eso, a ver, concédete ese tiempo para ti. Carla Denise, adelante. Otra vez yo. Es que ahorita se me vino a la mente la película que en su momento también me recomendó mucho, el de Talentos Ocultos. Y aparte de que esa película habla de muchos temas sociales y todo eso, pero en esta cuestión que están abordando ahorita de los algoritmos y todo eso, y la importancia de nosotros como seres pensantes, se me vino la parte final de la película a la mente ahorita, ¿no? De que cómo ya cuando iban a cumplir la misión sacaron los datos para poder aterrizar el astronauta aquí a la Tierra después de hacer ahora sí que el viaje al exterior, y que la máquina les dio ahora sí que la ubicación donde supuestamente lo que tenían que hacer, pero él en su momento dijo, el astronauta, ok, sí, pero esto ya lo verificó, no me acuerdo el nombre del personaje, de la morenita que era muy buena matemática, dijo, ya lo verificó ella, y todos, no, pues no lo ha verificado, pues que lo verifique para poder yo estar seguro, ¿no? Entonces,
esa parte yo lo quiero resaltar porque en ocasiones le damos tanta prioridad a lo que las máquinas nos dice, a lo que las redes sociales nos dice, a lo que el entorno digital nos dice, que nos olvidamos que nosotros también somos seres pensantes y podemos llegar a mejores conclusiones que la máquina, ¿no? Entonces creo que ahorita que estaban tocando ese tema, se me vino a la mente esa película, ¿no? De que como nosotros en ocasiones dejamos a un lado nuestras capacidades mentales, racionales, emocionales, porque pensamos que la tecnología nos lo va a dar todo. Entonces, es lo que quería comentar. Gracias. Tiene apagado su micrófono, doctor Narváez. Gracias. De hecho, el concepto ahora, Carla Denise, es, yo sé que es riesgoso porque a muchos no les gusta y eso, pero el concepto es sentipensantes, ¿no? O sea, nosotros somos sentipensantes. Insisto, no gusta mucho porque es un concepto que obviamente incorpora, pues, digamos, pues todo este tema de las emociones, todo este tema, pues, del pensamiento ancestral, de muchas otras cosas. Si ustedes, digamos, tienen la suficiente curiosidad y eso, yo les diría, pues, internense generosamente en todos estos temas, ¿no? A propósito de alguien que me pedía, Álvaro, ¿no? Me pedía a ver si tiene algún texto, ¿no? Tú estás leyendo a Goleman, sí, ¿no? Es Daniel Goleman, el de inteligencia emocional. Un poco por ahí, ¿no? O sea, traten, digamos, decía yo, de ser disruptivos, ¿no? Yo por ahí digo, no lo veo como un tipo de panacea, pero sí creo que el tema de las neurociencias, ¿no? O sea, con cautela, pero pues finalmente, o sea, ahora todo ese espacio está llegando a coincidir pues en que el razonamiento no es lineal y que el cerebro tiene una propia vida, una propia historia, ¿no? Por ahí hay un texto, pero ahorita que se llama Historia del Cerebro, creo. La vida secreta del cerebro. La vida secreta del cerebro, que si quieren, se las puedo hacer llegar. Es un libro interesante de Lisa Feldman Barrett. La vida secreta del cerebro. Ese es un tipo de lectura distinto, ¿no? Sobre esta cuestión de los sentipensantes, ese sí no lo tengo, pero bueno, si les interesa, es León Sacro. León Sacro es el autor y se llama así, Sentipensante, sentir con el pensamiento y pensar con el corazón. Entonces, no, son títulos que no son, digamos, que no le dan al profesor como prestigio, pero que yo estoy convencido que pueden ser más útiles que muchos otros libros que se consideran como de culto en los temas de pensamiento, de racionalidad y de esto, ¿no? Pero en racionalidad e intención, pues yo me iría por ahí. Bueno, muy bien. ¿Dudas, comentarios, quejas que lleve yo a la administración de esta Escuela Judicial Electoral? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Muy bien. Pues muchísimas gracias por conectarse esta mañana. Les deseo una feliz jornada y seguramente nos veremos en otra ocasión de este diplomado. Y pues mientras tanto, ahí estoy pendiente en redes sociales, ¿no? Para que el algoritmo nos una. Cuídense mucho y a la próxima. Gracias. Gracias, Cristian, por las conexiones. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente, buen día. Buen día.